Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor en el Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. Os voy a contar ahora qué es la estabilización de suelos y cómo la podemos utilizar. No siempre se encuentra el suelo adecuado que garantice la estabilidad de una explanada, ni tampoco su durabilidad. Si se une a ello la creciente importancia medioambiental y la presión social por minimizar la apertura de nuevos préstamos y vertederos necesarios, por otra parte, para el movimiento de tierras de una infraestructura, es evidente el esfuerzo necesario en utilizar materiales calificados como tolerables, marginales e incluso inadecuados. La estabilización permite reemplazar un suelo de baja calidad por otro estabilizado y mejorado. Se trata de una de las técnicas más antiguas y utilizadas en bases y subbases para uso vial. No obstante, el espesor de la capa del suelo a tratar es relativamente pequeño, por lo que algunos autores no la consideran como una técnica de mejora de terrenos. La estabilización de un suelo mejora o controla su estabilidad volumétrica, aumenta su resistencia y el módulo esfuerzo de formación, mejora su permeabilidad, durabilidad, reduce su susceptibilidad al agua. Sin embargo, se requieren ensayos de laboratorio y pruebas de campo para evaluar el rendimiento de la técnica. Se aprovechan los suelos de baja calidad, evitando su extracción y transporte a vertedero, aumenta su resistencia a la erosión, a la helada y a otros agentes climáticos, permite la circulación por terrenos impracticables y obtiene una plataforma estable de apoyo del firme de infraestructuras lineales que colabore estructuralmente con el mismo. La compactación y el drenaje del agua son los procedimientos más sencillos de estabilización. Asimismo, se puede mezclar dos o más suelos para obtener un suelo de mejor granulometría, plasticidad o grado de permeabilidad. También se logra mediante aditivos que actúan física o químicamente sobre las propiedades del suelo. Los más utilizados son el cemento y la cal, pero también se utilizan cenizas volantes, escorias granuladas, puzolanas, ligantes hidrocarbonados, fluidos, cloruro cálcico, cloruro potásico, etc. Por lo tanto, la estabilización puede ser mecánica o química. La estabilización mecánica se emplea en las explanadas de carreteras mediante compactación o por mezcla del suelo existente con otro de aportación. Por ejemplo, en presencia de un suelo granular sin finos, se agregaría otro con finos y cierta plasticidad para conseguir una mezcla de mayor cohesión y más fácil de compactar y encima ser menos permeable. El tipo de suelo, el porcentaje de aditivo y la ejecución de la mezcla influyen todos ellos en el grado de estabilización química. Se denominan suelos mejorados cuando se añaden pequeñas cantidades de aditivo para mejorar ligeramente el suelo. No obstante, ciertos suelos de buena granulometría y pequeña plasticidad mejoran considerablemente con porcentajes mínimos de aditivo. Por otra parte, la estabilización química puede realizarse in situ o bien realizarse la mezcla en central. Asimismo, en función de la profundidad del tratamiento, la estabilización puede considerarse como un método de mezcla profunda o una estabilización en masa. La mezcla profunda de suelos podría clasificarse también como una técnica de mejora por inclusiones rígidas. Asimismo, podría incluirse aquí las mezclas de suelos mediante inyecciones o mediante jet grouting. También es posible dividir la estabilización de suelos en técnicas de mezcla húmeda, por ejemplo en el caso de lechadas de cemento, y mezclas secas, como es el caso de las mezclas con cal y cemento. Los trabajos de construcción se ven dificultados por la presencia de arcilla y un alto contenido de agua en el suelo. Una alternativa es, como vamos a ver, la sustitución del suelo
en este caso, en vez de sustituirlo, vamos a utilizar una estabilización de suelos con cal. El efecto estabilizador de la cal sobre el suelo se obtiene mezclándolo y compactándolo con cal aérea, viva o apagada, y agua. Los suelos más adecuados son los de granulometría firme y notable plasticidad. Se emplea cal con una riqueza en óxido de calcio superior al 90% y dependiendo del caso se agrega un 4 a 7% de cal apagada o un 2 a 5% de cal viva sobre el peso seco del suelo. Hay que tener cuidado y hay que proteger a los operarios si se emplea la cal viva, evitando el contacto con la piel. La mezcla se puede realizar in situ o en central. Aquí tenéis en la figura una mezcla in situ. Sin embargo, algunos autores diferencian entre la mejora y la estabilización de un suelo con cal en función de la ganancia mínima de resistencia a compresión simple sobre el valor inicial del suelo. En este caso, el valor límite serían 350 kilopascales. La cal viva, es decir, el óxido de calcio, seca de forma efectiva la humedad del suelo por hidratación y evaporación, al reaccionar de forma exotérmica. Se puede bajar entre un 2% y un 5% la humedad en función de la cal añadida y las condiciones del suelo. Este proceso es inmediato tras adicionar la cal. Otro efecto inmediato es una reacción rápida de floculación e intercambio iónico que modifica la granulometría, la textura y la compacidad del suelo, así como la propiedad de retener el agua. A continuación, se forman nuevos productos químicos mediante una reacción muy lenta de tipo puzolánico. La sílice y la lúmina del suelo se combinan con la cal en presencia de agua para formar silicatos y aluminatos cálcicos insolubles, lo que supone una mejora de las características resistentes, así como una mayor estabilidad frente a las heladas. El proceso de ejecución in situ pasa por la distribución uniforme de la cal viva o apagada mediante equipos mecánicos con la dosificación fijada de dos formas posibles. La primera por vía seca, extendiendo previamente la cal en forma de polvo o granos sobre la superficie de trabajo antes de mezclarla con el suelo, y por vía húmeda en forma de lechada de cal hidratada o apagada elaborada previamente por equipos mecánicos. Estos tratamientos se utilizan cuando es imposible disponer de materiales alternativos, pues su coste puede ser limitante en caso contrario. Su uso habitual es en capas de subbase y base para pavimentos de viales y carreteras, infraestructuras de ferrocarriles, pistas aeroportuarias, para aumentar su capacidad portante y reducir su susceptibilidad al agua, en este caso siendo los suelos arcillosos. Los suelos a tratar con cal no deben contener materia orgánica o vegetal ni elevados contenidos de sulfatos solubles. En el caso de subbases y bases de firmes, el suelo, antes del tratamiento, no contendrá partículas de tamaño superior a 80 milímetros o a la mitad del espesor de la tongada compactada. Además, el rechazo del tamiz 0,08 UNE será inferior al 85% en peso. La efectividad del tratamiento depende tanto del nivel de arcilla presente, al menos del 7%, como de la capacidad para reaccionar. La estabilización con cal aumenta tanto el límite líquido como el plástico, así como muy ligeramente su índice de plasticidad en suelos cuyo índice de plasticidad sea menor a 15. Sin embargo, reduce el índice plástico en los suelos con plasticidad media-alta, índice plástico superior a 15, desactivando total o parcialmente la actividad de las arcillas, consiguiendo de esta forma una menor susceptibilidad al agua. Asimismo, permite densificar suelos con una humedad natural elevada al incrementar la humedad óptima de compactación. No obstante, la estabilización con cal
disminuye la densidad máxima Proctor del suelo original. Como contrapartida, se incrementa el esfuerzo cortante con el porcentaje de cal, el tiempo transcurrido, la temperatura de curado y la disgregación del suelo durante la ejecución. El suelo se desmenuza fácilmente y se vuelve granular con la cal. El aumento del límite plástico y de la humedad óptima de compactación facilitan su puesta en obra. El mezclado se realiza habitualmente en 2 etapas, con un tiempo de reacción intermedio de 1 a 2 días. Los equipos modernos de mezclado in situ disponen de un mezclador situado en la parte central de la máquina, tal y conforme vemos en la pantalla. Esta cámara de mezclado puede tener unas barras de impacto en su zona delantera para disgregar las partículas gruesas y 1 o 2 compuertas de apertura regulable y un sistema de difusores para la distribución del agua, lechada o aditivos de líquidos. Los suelos granulares suelen estabilizarse con cemento, pero se puede usar cal, sobre todo si se añaden cenizas volantes. A largo plazo, estas cenizas forman materiales cementantes. La dosis de cal y cenizas oscilan entre el 3-5% y el 10 o 20% respectivamente. El artículo 512 del PG3, de suelos estabilizados in situ, es el que establece las especificaciones para el tratamiento de suelos de cal en el ámbito español de las carreteras. Los suelos estabilizados in situ, los llamados SEST1 y SEST2, se pueden conseguir con cal o con cemento. En cambio, el SEST3 se obtiene solo con cemento. Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se estabilizan los suelos con cemento. Un suelo se puede estabilizar con cemento según el artículo 512 del PG3 y consiste en una mezcla íntima, convenientemente compactada, de terreno, cemento, agua y, eventualmente, adiciones, a la cual se le exigen unas determinadas condiciones de insusceptibilidad al agua, resistencia y durabilidad. En efecto, al fraguar e hidratarse los silicatos y aluminatos cálcicos anhidros, se unen las partículas del suelo, se reduce su sensibilidad al agua, disminuye la deformación del suelo estabilizado y proporciona cierta resistencia a tracción según la dosificación empleada. Se pueden emplear tanto y estabilizar tanto suelos granulares como los de grano fino, excepto si son muy plásticos o presentan mucha humedad. En este último caso se podrían tratar previamente con cal, tal y conforme hemos visto hace un poco. No se podrán utilizar suelos con material vegetal o con materia orgánica o cualquier otra sustancia que perjudique el fraguado del cemento. Según las propiedades de la mezcla resultante, el suelo estabilizado con cemento se divide en 2 grupos. Suelos mejorados con cemento, al que se agrega una cantidad relativamente pequeña de cemento para mejorar algunas propiedades, como es la sensibilidad a cambios de humedad o mayor capacidad de soporte, quedando suelto el material tras su tratamiento. Es una técnica orientada a mejorar las esplanadas. La mezcla se realiza in situ con dosificaciones inferiores al 3% sobre el peso seco del suelo. El PG3 los clasifica en SEST1 y SEST2. Y por otra parte están los suelos estabilizados con cemento, donde tras el fraguado del cemento se obtiene un material con cierta resistencia mecánica. No se trata realmente de un hormigón, pues los granos no se ven envueltos en pasta de cemento, sino que su unión es puntual. El PG3 lo divide en SEST3 si la resistencia a compresión a 7 días es de al menos 1,5 megapascales para su uso en explanadas y los suelos estabilizados para subbases y bases, donde se eleva dicha resistencia mínima a 2,5 megapascales. En este último caso, su denominación habitual es suelo cemento, cuya fabricación se realiza en central. Además, se exige un
adecuado curado, lo que implica que tras la extensión y compactación de la capa se riega con una emulsión bituminosa de rotura rápida para evitar la evaporación prematura. Se necesitaría un elevado contenido de cemento si el suelo presenta muchos finos plásticos, lo que además dificultaría el mezclado. Por ello, se limitan los tratamientos con cemento a suelos que cumplan las siguientes condiciones. En los suelos S, EST2 y S, EST3, el límite líquido será inferior a 40. Además, el índice de plasticidad será menor a 15. El cernido ponderal por el tamiz UNE de 2 milímetros será mayor al 20%. Y el cernido ponderal por el tamiz UNE de 0,063 milímetros será menor al 35%. Esta cifra se eleva al 50% en el caso de los SST1 y SST2. Con carácter general, el procedimiento constructivo de una estabilización con cemento pasa por las siguientes fases. En primer lugar, la preparación del terreno, mezclando in situ o en central, la compactación, la ejecución de juntas y el curado de la mezcla. Normalmente se compacta por capas de 20 a 30 centímetros. Los cementos más adecuados para estabilizar suelos son aquellos que presentan un plazo elevado para que se puedan trabajar fácilmente. Un moderado calor de hidratación y un lento desarrollo de la resistencia que minimice las fisuras de retracción. Por ello son adecuados cementos con mayor contenido de adiciones activas, por ejemplo escorias de alto horno, puzolanas naturales y cenizas volantes, tales como los cementos CEM 3, 4 y 5. Y por último vamos a ver la estabilización de suelos con ligantes bituminosos. El uso de ligantes hidrocarbonados puede estabilizar suelos granulares con pocos finos y baja plasticidad. Consiste en la mezcla íntima y homogénea compactada adecuadamente de terreno, agua, ligante bituminoso y en su caso adiciones. El ligante bituminoso mejora las características resistentes del suelo, reduciendo su capacidad de absorción de agua e incrementando su cohesión. Se trata de una técnica poco empleada por su elevado coste, pero que puede ser interesante, por ejemplo, con arenas de granulometría uniforme, como sería el caso de algunas regiones del norte de Francia, Países Bajos, La Pampa, Argentina o Arabia Saudí. También se emplea donde el coste de los betunes es asequible. Sería adecuado para suelos con menos del 20% del peso, pasando por el tamiz de 0,080 UNE, con un índice plástico menor a 10, que puedan ser pulverizados económicamente y que estén exentos de cantidades perjudiciales de materia orgánica, arcillas de alta plasticidad o materiales micáceos. La fracción cernida por el tamiz de 0,40 de UNE cumplirá las condiciones siguientes: el límite líquido menor a 35 y el índice plástico menor a 15. Dependiendo del tipo de suelo, método constructivo, condiciones meteorológicas, se emplean en este tipo de estabilización betunes fluidificados de viscosidad media, emulsiones bituminosas de rotura lenta y aceites pesados. El mezclado puede ejecutarse in situ, agregando agua al suelo para facilitar la mezcla de todos los componentes, aunque también se podría realizar en central. La mezcla debe realizarse de tal forma que la velocidad precisa para conseguir un material homogéneo y exento de concentraciones de ligante sea el adecuado. Tras la colocación debe compactarse la mezcla adecuadamente en el tajo. Esta técnica de estabilización en España se encontraba recogida en el artículo 511 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, el PG3, hasta la entrada en vigor de la Orden Circular 297/88 que lo suprime. La justificación que se dio era que la unidad de obra era de escaso empleo por su coste, dejando su regulación a los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
La orden 891 del año 2004 lo derogó definitivamente y ya no aparece en ninguno de sus articulados. Por último, me gustaría comentar, porque resulta de interés, el uso de la espuma de betún en la estabilización de suelos. Se trata de una técnica también utilizada en el reciclado de pavimentos in situ o en la construcción de mezclas bituminosas en capas de base. El betún espumado, que también se llama así, se consigue inyectando una pequeña cantidad de agua fría, del 1 al 2% del peso del asfalto, y aire comprimido a una masa de betún caliente, entre 160 y 180 grados, dentro de una cámara de expansión, generando espuma. Se trata de una técnica relativamente nueva en su uso que permite producir mezclas asfálticas de un modo muy diferente a los sistemas tradicionales. Y nada más, esto es lo que os quería contar sobre estabilización de suelos. Por supuesto que hay mucho más sobre este tema. Os recomiendo ampliar información en mi blog, lo podéis ver allí, y allí también podéis ver algunos vídeos explicativos, sobre todo de cómo se pone en obra este tipo de técnicas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.